Hoy, como habéis podido ver en la miniatura, os traigo 4 perfumes de la casa de Midgame. Hoy vamos a hablar acerca de los 4 perfumes y os voy a decir si merecen la pena adquirirla o no. La primera fragancia de la que os voy a hablar es la fragancia de Double Attack. Y como veis, lo tengo en un Dican. Y esto es lo que llevo usado del Dican, que ya casi no me queda absolutamente nada. Me atomizo la fragancia. ¿Y qué tenemos en esta fragancia? En la salida lo que vamos a tener es una fragancia de chocolate oscuro amargo, ¿ok? Ligera, un poquito especiado, no es que digamos que se siente muy especiada la fragancia, pero sí es claro la sensación amarga que transmite la fragancia en su salida. Un chocolate amargo, un chocolate oscuro, un chocolate negro, diría yo, bastante realista. A medida que la fragancia va evolucionando, a medida que la fragancia vamos notando que las notas de salida se van asentando, vamos a ir notando como esa carga amarga va a ir decreciendo debido a la acción de la parte floral que tenemos en el corazón de la fragancia. ¿Ok? Esa parte floral va a hacer que disminuya el amargor de la fragancia en su salida para dar paso a la canela. La fragancia vaya a empezar a percibir que se siente una canela con el chocolate. Esa canela le va a dar como cierto aspecto terroso a la fragancia, a ese chocolate, lo va a ensuciar un poco, y a medida que la fragancia va secando, a medida que la fragancia va evolucionando hacia su secado, vamos a ir notando como la fragancia se va volviendo ese chocolate más cremoso, va manteniendo ese ligero toque de canela, pero sí es cierto que al volverse más cremosa vamos a tener también en el secado esa parte ligeramente dulce de la vainilla y esa parte o ese matiz ligeramente amaderado de las maderas que contienen en la base. ¿Es diferente? Sí. Fragancias que podríais pensar que se le pueden parecer o lo que sea. Yo particularmente la única que conozco que puede tener esa cierta vibra a esta fragancia, que no es exactamente igual, pero tiene ese carácter también, puede ser la de Bocanera de Orto Parisi. En Bocanera sí es cierto que tenemos más chocolate y tenemos también esa nota de pimiento, pero tenemos más chocolate, ¿ok? Y es más invasiva o más llamativa, como queramos llamarla. Esta fragancia es mucho más suave. En cuanto a rendimiento, es una fragancia que a mí me ha durado unas 6-7 horas, ha llegado a veces a la 8ª hora, una fragancia para mí de otoño-invierno y una fragancia totalmente versátil, ¿ok? Excepto si la queréis usar para llamar la atención o una salida nocturna. Bajo el punto de vista, yo no la veo. Con una proyección y una estela media, no es una fragancia que tenga una proyección alta y una estela alta. Ojo, estoy trabajando con un Dican, con lo cual no estoy trabajando con un tarro o un frasco completo en el cual me puedo poner 8 atomizaciones o 9 atomizaciones, que la cosa puede que cambie en cuanto a la percepción de la proyección, la estela o incluso el rendimiento. ¿Vale lo que vale? Pues chicos, bajo mi punto de vista creo que no. Creo que esta fragancia está sobrevalorada para el aroma y el rendimiento que tiene la fragancia. ¿Que es un chocolate diferente y eso? Pues sí, pero os digo ya de antemano que bajo mi punto de vista está un poquito inflado el precio para lo que nos ofrece Midgame en esta fragancia. La siguiente fragancia de la que os voy a hablar es la fragancia de French Defense. ¿Ok? Y aquí tenemos lo que se ha usado hasta ahora. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a darle. Buah, no veas. Mira. ¿Ok? Buena concentración de aceite. Lo que percibimos aquí es una salida de cereza, ¿ok? Pero una cereza que no se siente ni ácida, ni se siente licorada, nada de eso. Se siente una cereza dulce. O lo que yo percibo una cereza dulce. Ese dulzor no es solo propio de la cereza como fruta, sino también
de una nota de manzanilla que le da cierto carácter también dulce, que también refuerza ese aspecto dulce de la fragancia en su salida. Ese dulzor se va a controlar porque tenemos en la salida hoja de violeta, y esa hoja de violeta va a intentar equilibrar la fragancia en su salida, en su momento inicial, pero sí es cierto que se siente bastante dulce. A medida que va secando la fragancia, sí es cierto que la fragancia empieza a notarse como ese carácter dulce va a ir rebajándose, porque tenemos en el corazón un corazón floral, donde vamos a tener rosa, vamos a tener mimosa y creo que también tenemos geranio. La nota dominante del corazón va a ser la rosa, que a medida que va secando vamos a ir notando como ese carácter dulce afrutado de la fragancia lo vamos a seguir manteniendo y va a empezar a girar hacia un aroma más ambarado y ligeramente amaderado. Una fragancia espectacular, muy rica, muy rica, una fragancia con un rendimiento que a mí me ha estado dando alrededor de 7-8 horas en piel aproximadamente, con una proyección y una estela la primera hora y media muy buena, y que esa proyección se va a ir retrayendo hacia una burbuja personal a medida que va evolucionando la fragancia. A partir de la 7ª-8ª hora vaya a tener una fragancia a ras de piel. Un aroma de cereza exquisito, muy rico, pero volvemos al tema que quema. Y el tema que quema no es más que el precio, ¿ok? Un precio, bajo mi punto de vista, excesivo para lo que ofrece, porque sí es cierto que es un aroma riquísimo de cereza, pero existen muchos aromas de cereza riquísimos en el mercado y que no están al precio de las fragancias de Midgame. En cuanto a ocasiones y estaciones, que es lo que se me ha olvidado comentaros, estaciones, para mí es una fragancia otoño, invierno y primavera. ¿Podrías usarla en verano? Te diría sí, no lo uses de día, úsala de noche, y a ser posible una noche que sea fresquita, porque ese carácter apolvado junto con el secado ambarado y amaderado a lo mejor se te hace pesado si la usas de día en verano o con temperaturas altas. Pero para primavera, otoño, invierno y esas noches fresquitas de verano, una fragancia muy gustosa, muy rica. Es una fragancia muy rica, de una cereza dulce, espectacular, pero estamos hablando que bajo mi punto de vista, en cuanto a precios, entiendo que se han pasado. Ojo, que es lo que volvía al comienzo, o que os dije al comienzo con la de Double Attack. Yo estoy valorando la fragancia en función de unos Dicam. A lo mejor con el frasco, probándome, atomizándome en condiciones, digo, porque esto tiene un rendimiento espectacular, tiene una proyección espectacular, ¿entiendes? Y vistiéndola durante el tiempo te das cuenta de que es una fragancia espectacular y que merece la pena. Yo lo que os puedo decir, sin engañaros ahora mismo, es que es una fragancia que huele increíble, que huele muy bien, tiene una cereza muy rica, dulce, pero me es difícil aconsejaros esta fragancia por el precio que tiene, ¿entiendes? Porque por el precio que tiene tenéis fragancias muy ricas de cereza también y muy buenas de cereza también y no valen lo que valen. Esta es mi impresión acerca de French Defense. La siguiente fragancia de la que os voy a hablar es la fragancia de, si no me pronuncio mal, Yaduf. Esto es lo que tengo usado de la fragancia, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una fragancia que sentimos en su salida el carácter afrutado de la fragancia. Tenemos una fragancia en la que va a destacar sobre todo esa fruta de granada junto la nota de la grosella negra. Un aroma que se siente dulce, de una granada dulce, ¿ok? Sí es cierto que el propio aroma o sensación aromática que te puede dar la granada es un aroma agridulce, pero que esa parte agridulce en cierto modo se ve contrarrestada o potenciada más la parte dulce de la fragancia por la parte de la grosella negra. Pero es que rápidamente vais a percibir en el aroma, en la salida también,
ese carácter ligeramente apolvado que va a tener la fragancia debido a la rosa. La rosa es una nota en esta fragancia que va a acompañar en casi toda la vida al perfume. Un aroma que, como ya he dicho, en su salida se siente afrutado, dulce, ligeramente apolvado, que a medida que va secando, a medida que las notas se van asentando, ese carácter apolvado va a ir transformándose en una sensación más balsámica, donde tenemos en la base notas de cuero, pachuli, ámbar, benjuí, que lo que van a hacer a la fragancia es, como he dicho, mantener ligeramente dulce la fragancia. Vamos a mantener ese aroma de la granada, ese aroma frutal dulce que va a perdurar a lo largo de toda la fragancia, pero esa parte apolvada va a girar hacia una parte más cremosa, ligeramente más oscura, más cálida, ¿ok? En el secado, por esa parte resinosa que va a tener por el benjuí, incluso con cierto aspecto oscuro o ahumado que pueda tener, el ámbar, esa parte de cuero que yo no la siento como un cuero que oscurezca la fragancia, sino que lo que hace es más bien darle calidez al aroma. Una fragancia muy rica, espectacular en cuanto al aroma afrutado que nos ofrece. Volvemos a lo mismo y volvemos al hándicap que tiene esta casa y que tiene los perfumes de esta casa. A excepción de la fragancia de Double Attack, que es la que menos me ha gustado, las otras dos fragancias, tanto French Defense como Yadouf, son dos fragancias que su aroma es realmente rico. Es una fragancia que, si no valiese el precio que tiene, pues yo creo que es una fragancia que podría tener incluso a lo mejor muchísima más demanda, o incluso mucha demanda a lo mejor aquí en España o en el mercado europeo. Una fragancia muy rica, dulce. Me cuesta aconsejaros que compréis una fragancia de este importe, no siendo una fragancia que sobresalga sobre las demás. Rendimiento bueno, bastante bueno, es decir, fragancia de 7 horas, 8 horas tranquilamente en piel, con una buena proyección la primera hora, hora y media, quizá un poquito inferior a la de French Defense, pero una fragancia con un buen rendimiento y una buena proyección y una buena estela durante hora, hora y media. A partir de la hora y media hasta la séptima hora va a ir retrayéndose la fragancia como las anteriores fragancias y se va a quedar una burbuja más personal. Es una fragancia que podríais llegar a usar en primavera y verano perfectamente, pero también en otoño y en invierno. Una fragancia súper versátil en cuanto a ocasiones y estaciones. Una fragancia que podríais usar para una cita, para salir o cualquier situación de esas sin ningún tipo de problema en cualquier estación del año. Mentor. Aplico. Bueno, esto es lo que tengo yo, lo que me queda de la fragancia. Que ya me queda menos. Esto sí es un perfumazo. Yo os lo digo ya. Este sí es un aroma original. Este sí es un aroma exquisito de verdad. Esto sí es un aroma adictivo y de los que te va a doler el bolsillo. Porque como huele este perfume, no se te va a quitar las ganas de querer comprarlo. ¡Oh! Se va. ¿Qué tenemos aquí? Sin lugar a dudas, de todas las cuatro fragancias, para mí, la mejor. Sin lugar a dudas. Y aquí tenemos una fragancia que se siente densa, dulce, pero un dulzor controlado. Es densa, que casi puedes masticar el aroma. Pero no como he dicho, no un dulzor empalagoso. Es un dulzor controlado, un dulzor que viene controlado por un matiz cítrico, puede ser limón, o puede ser bergamota, puede ser algo así similar. Esa ciruela bañada en caramelo, en caramelo salado, perdón. Exquisito, pero exquisito. Riquísimo. Chicos, una fragancia espectacular en su salida. No puedo decir lo contrario. Esto es un dolor.
Pues a medida que va secando la fragancia, sí es cierto que la fragancia va rebajando ese carácter dulce y va a quedar un aroma en el que tenemos ese aspecto que no deja de ser tú de sentir de esa ciruela acaramelada. Va a incidir en la fragancia una nota de café y casis, ¿ok? Y la nota de casis. La nota de casis, para mí, yo la siento como una sensación o que le da un matiz a la fragancia herbal, incluso diría alcanforado al aroma o incluso mentolado. Una fragancia que en el secado se vuelve una fragancia dulce, ambarada, con un toque amaderado, con un rendimiento buenísimo. Aquí estamos hablando, sí, de un rendimiento que supera las 10 horas. Una fragancia con una proyección y estela a las 2 primeras horas muy buena. Y una fragancia que a medida que se va secando, vamos a ir notando como la fragancia se va retrayendo, obviamente. Pero una fragancia que las personas que pasen a tu alrededor te perciben perfectamente, ¿ok? Una fragancia densa, una fragancia con cuerpo. Esta es la fragancia de las que te hacen dolerte el bolsillo. Porque la hueles, te encaprichas y al final la compras. Es un espectáculo, ¿eh? Un espectáculo total. Aquí, los de Midgame se la sacan, vamos, totalmente. Las otras son fragancias, y os lo digo, las otras son fragancias que en cierto modo son muy buenas, o son buenas, pero que puedes encontrar aromas parecidos o con matices similares y no tan caros. Pero aquí, chicos, este aroma es único, este aroma es espectacular, es llamativo, es exquisito. Esto, chicos, es una fragancia de otoño-invierno para ocasiones especiales, citas o lo que ustedes queráis, pero esto es un espectáculo. Esto es de los perfumes que te empieza a dar vuelta la cabeza si lo compras o no lo compras y al final te metes. Te metes porque es que cada vez que lo hueles me lo quiero comprar. Y como te calientes, te la acabas comprando. No es una fragancia lineal, tiene su evolución. ¡Buah, qué cosa más rica, por Dios! Y tiene su proyección, su estela, su rendimiento bastante bueno. ¡Oh! Muy, muy bueno, muy... Sí, para aquellas personas que tienen el dinero para gastársela, totalmente recomendable. Para aquellas personas que somos coleccionistas, totalmente recomendable. Para aquellas personas que van a usar un perfume como única marca o único perfume para salir de ocasiones y eso, si quieres hacer una inversión de un perfume diferente, te diría, cómpratela. Ahora, volvemos a lo mismo, una fragancia cara de cojones. Entonces, por ese aspecto, no lo recomiendo al 100% para todo el mundo, pero para aquellas personas, o bien reseñistas, o bien coleccionistas, o bien personas que tienen un nivel adquisitivo alto y quieren una fragancia distinta, que os haga sentir diferente, que os haga sentir oler espectacular, esta de Mentor es un pelotazo. Esta es mi opinión acerca de las 4 fragancias de Midgame que os he hablado hoy. Bajo mi punto de vista, todas las fragancias de Midgame tienen un precio desorbitado, incluida esta de Mentor, pero sí es cierto que esta de Mentor ofrece lo que no ofrece el resto. Ofrece algo diferente, ofrece algo en cuanto a rendimiento, proyección y estela diferente. Ojo, estoy hablando de Dicans. Lo mismo si probase la fragancia en los tarros completos y las vistiese los tarros completos, a lo mejor en alguna mi percepción cambia. Bajo mi punto de vista, de todas estas 4 fragancias que he probado, para mí la mejor Mentor, y estaría así entre la de French Defense y la de Yaduf. Pero sí es cierto que si hay alguna que me tienta a comprarla a pesar del precio, es esta de Mentor, sin lugar a dudas. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya gustado. Si es así, dadle al like, compartir y comentarme si habéis llegado a oler alguna fragancia de la casa de Midgame, qué os parece la fragancia de Midgame, si consideráis que los precios de la casa de Midgame están desorbitados, qué os parece la fragancia de Mentor, si alguno la habéis llegado a probar o si alguno la estáis vistiendo, comentadme, que os leo en los comentarios y os respondo. Un saludo, cogeros por la sombrita, para adelante y cartuchear cañón. Un abrazo.